El día de hoy, el título de este sermón es La ignorancia de Job. La ignorancia de Job. ¿Sabe que encontré este pensamiento y se lo quiero compartir? Dice, la estrategia de Satanás es lograr que los creyentes se preocupen mucho más de sus fracasos. De sus fracasos. Desde entonces, dice este pensamiento, la batalla está ganada, ¿cierto?, por nuestro enemigo. Job estaba enfocado en su fracaso. Muchas veces nosotros estamos enfocados no en las bendiciones, sino en los fracasos de mi vida. ¿Sí? Muchas veces vemos el vaso medio lleno y decimos, y sufrimos. Y Job estaba en esta disyuntiva y había cierta ignorancia en la vida de Job, que en estos capítulos que veremos, vemos a Dios respondiendo y enseñando a Job su ignorancia. Y lo vamos a ver, y es un hermoso capítulo. ¿Recuerdan el capítulo anterior donde hablábamos que Job reclamaba contra sus amigos, reclamaba contra Dios, pero tuvo una luz espiritual en su corazón y dijo esas palabras tan hermosas: sé que mi Redentor vive, ¿cierto? Tenía esa esperanza de, aunque el sufrimiento que estaba llevando lo llevara a la muerte, él tenía la esperanza que su carne iba a ser, ¿cierto?, comida, destrozada, pero él sabía que Dios lo levantaría. Y deja esa frase y esa alabanza tan hermosa: sé que mi Redentor vive. Pero mientras meditaba en estos capítulos que hemos leído y en este capítulo que vamos a leer en el día de hoy, son algunos versículos del capítulo 38 y algunos versículos del capítulo 40, pero cuando meditaba en esto podía pensar en el libro de Romanos, que también estuvimos estudiando. En el capítulo 12, el apóstol Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, hace una crítica a los creyentes que creen sentirse superiores a otros, actuando bajo su propio razonamiento. Eso está diciendo el apóstol en Romanos. Obviamente no vamos a hablar de ahí, pero mientras razonaba y meditaba en esto, pensaba en este capítulo. Pablo está diciendo que el conocimiento que ellos tienen se envanecen con ese conocimiento. Ellos miraban la vida, esos creyentes, de una manera que ellos razonaban y decían: nosotros estamos bien, podemos sentarnos en los primeros lugares, y miraban con desdén a los que ellos sentían que eran inferiores a ellos, a esos creyentes. Mira, el capítulo 12 de Romanos, versículo 3, es solo una pasadita, ahí no está el sermón, pero creo que aplica. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pienso en esto cuando estaba meditando en este capítulo que vamos a hablar? Job, dice la Biblia en el capítulo 1, que era un hombre recto, era un hombre perfecto, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal, ¿cierto? Tenía características, ¿cierto?, conocidas, reconocidas por Dios. Y creo que también él reconocía esas características que él tenía. Aunque Job estaba, o parecía que estaba, consciente que todo lo que él tenía venía de parte de Dios, en su corazón había un cierto orgullo. Amén. Que tenía que ser este orgullo tratado por Dios. Y es aquí, en este capítulo que vamos a leer, donde Dios comienza a hablar. Dios se había mantenido en silencio todos estos capítulos, pero aquí comienza a hablar Dios. Vamos a definir como el diccionario define orgullo. El orgullo, dice el diccionario, que es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimientos de superioridad. Ese es el orgullo. Job, en su corazón, muy profundamente, estaba peleando con esto.
Job quizás tenía orgullo por lo que había logrado económicamente. Él miraba y sus ojos no lograban ver toda la riqueza que tenía. Quizás tenía orgullo por su familia, cómo eran sus hijos, sus hijas, eran los más bellos del lugar, los más bendecidos del lugar. Quizás tenía orgullo de la cantidad de empleados que le servían. Le servían la comida, cuidaban sus animales, cuidaban de sus hijos. Aunque pensaba él y lo expresaba que todo venía de parte de Dios, en cierta manera pensaba él en su corazón que también el éxito o lo bueno que él tenía venía de un poco de parte de él también, no solamente de Dios. Quizás pensaba que en su vida no tendría ningún sobresalto económico y que dependía de Dios, sí, pero también dependía de su inteligencia, de su administración. Quizás podemos hacer esa conjetura de la vida de este hombre, pero había orgullo escondido, una falsa humildad que Dios debía trabajar. Aunque era recto, aunque amaba a Dios, aunque hacía sacrificios por sus hijos, estaba conectado con Dios, pero en lo profundo de su corazón había algo que Dios tenía que cambiar. Quizás tú y yo podemos presentar nuestra vida como una vida piadosa, que amamos al Señor con de todo corazón, pero sí lo podemos hacer. Pero Dios, que ve lo profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, sabe dónde debe hablarnos. Hay cosas en nuestra vida escondidas que Dios solamente sabe y quiere tratar con nosotros, y quiere tratar con nosotros en esta mañana. Abra su Biblia o su teléfono en el capítulo 38, versículo 1. Dios comienza a hablar. Job había hablado, sus amigos habían hablado, pero este era el momento de Dios. Pero qué increíble cuando Dios habla, cómo Él descubre. Él llega a lo profundo de nuestro corazón. Dice la Biblia que la palabra del Señor es una espada que penetra, que corta, que llega hasta los huesos. Esa es la palabra del Señor. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿puede entender esta palabra torbellino? Esto quiere decir tempestad, poder. Desde ese torbellino habló Dios. Job, ¿quieres que yo te hable? Te voy a hablar. Siéntate en el banco santo de los acusados. Mira que tú no eres tan santo como crees. ¿Sabe qué? Podemos encontrar a Dios en un torbellino en otras enseñanzas de la Biblia. En Nahum se dice que Dios caminó o camina en el torbellino y que las nubes son el polvo que levanta sus pies. En Segunda de Reyes 2, Dios lleva a Elías al cielo en un torbellino. La palabra torbellino viene de una palabra hebrea que significa tormenta o tempestad, como les digo. Dios estaba en esta tormenta, en esta tempestad. Desde esta fuerza natural, se puede imaginar conmigo este viento huracanado. Desde ese viento sale la voz de Dios. Aleluya. Con un estruendo de trueno comienza a hablar a Job. Aleluya. Puede imaginarse un hombre debilitado por la enfermedad, por las emociones, debilitado en su cuerpo, en su espíritu, escuchando la voz audible de Dios en este momento. Y no era una voz apacible. No le dijo: Job, hijo mío, yo estoy contigo. No, porque Dios quería descubrir que Job entendiera que en su corazón había algo que tenía que cambiar.
Dios muchas veces no nos habla así apaciblemente. Él viene fuerte como un padre que regaña al hijo por algo que está haciendo mal. Warren Wiersbe, me encanta ese hermano como escribe, dice que la respuesta a los problemas de Job no era la explicación sobre Dios como lo intentaron hablar Eliú y sus 3 amigos, sino una revelación de Dios. Dios se estaba revelando en este momento. Los 4 hombres habían declarado y defendido la grandeza de Dios, pero no habían logrado persuadir a Job de lo que estaba pasando con él. El versículo 2 de este capítulo que estamos aprendiendo dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Está hablando Dios. Ahora ciñe, Job le dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te voy a hablar ahora. Siéntate como un hombre. Yo, dice Dios, te preguntaré y tú me vas a contestar. Ay, Señor. Como un padre que quiere enseñar a su hijo, como les digo, Dios reprende a Job y le dice: siéntate y escucha. Es el momento de escuchar. Job hablaba de Dios sin conocimiento de Dios, de quién era realidad Él. Muchas veces hablamos de Dios sin tener el conocimiento de Dios. Eso le está diciendo Dios a Job. Solo conocía al Dios de la abundancia. Aleluya. Solo conocía al Dios protector. No había experimentado la prueba hasta ese momento. Si leemos bien, Dios no está cuestionando su integridad. Él dice que Él es íntegro, sino su falta de conocimiento de quién era Dios. Aleluya. En esta teofanía, en esta aparición de Dios, Dios aparece en escena. Job se sentía solo, él estaba solo, sentía que Dios estaba lejos. ¿Cuántas veces has sentido que Dios está lejos? Pero ahora Dios, como un padre amoroso, pero protector, pero rígido también y estricto, tiene que decirle mucho. ¿Qué enseñanza para nosotros, amados? A veces somos íntegros, pero sin conocimiento. Un no creyente también puede ser íntegro, ¿cierto? Y ser respetado por la sociedad. Amén. La diferencia entre un creyente o no creyente es el conocimiento que el creyente tiene de Dios. Por eso para Dios es importante que tú y yo tengamos conocimiento de quién Él es. Dios quiere revelarse, se ha revelado a su pueblo a través de la palabra. Él quiere que tú y yo seamos cristianos íntegros, sí, pero también con conocimiento de su palabra. Porque la palabra es la que nos mantiene en pie en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, donde se tomaba el pueblo de Dios de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. En tiempos de oscuridad, en tiempos difíciles, yo me voy a tomar de la palabra del Señor. Eso le está diciendo Dios a Job en Oseas 4:6. Dios recrimina al pueblo por su falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento, amados, sobre Dios no es algo que Él pasa por alto. No, Job estaba siendo cuestionado por esa falta de conocimiento y Dios se lo está revelando.
Su palabra está a disposición de todos, amados. No es solo para los líderes, no es solo para los pastores, no es solo para los evangelistas. La palabra del Señor es para todos. Todos podemos predicar el evangelio de Jesús. Amén. Obviamente que hay dones que son dados por el Espíritu Santo, pero cada cristiano tiene que tener la palabra del Señor en su boca. Cada uno de nosotros debemos predicar el evangelio de Jesús y obtener el conocimiento que el Espíritu Santo nos da. El versículo 4 del capítulo 38 de Job hasta el 7 dice: comienza a hablar el Señor, comienza a hablar Dios Padre. ¿Dónde estabas tú? Imagínense a Job sentado creyendo que era un buen hijo de Dios. Dios empieza con su dedo a decirle: ¿dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Qué le dice Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú? Dios le dice a Job: ¿quién eres tú para cuestionarme? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Eso está diciendo. ¿Quién eres tú para pedirme respuesta, para exigirme respuestas? ¿Quién eres tú para ponerte a mi altura? Le dice el Señor. En la situación que él estaba viviendo, Job comienza a exigir respuesta. La Biblia dice que Job se quejó ante Dios en el capítulo 16, en el capítulo 23 y en el capítulo 40. En el capítulo 16, Job se queja de que los consoladores, sus amigos, son molestos y sus palabras son vacías. En el capítulo 23, Job expresa su amargura y su deseo de encontrar a Dios. Aleluya. Cree que Dios entenderá su sufrimiento y que lo absolverá de este sufrimiento. Aunque Job creía que en ese momento Dios no lo escuchaba, podemos claramente ver claramente que Dios sí escuchaba lo que Job estaba pidiendo. Dios sí te escucha. Dios sí escucha nuestro clamor, pero Él tiene el derecho a reservarse si te contesta o no. Y eso es lo que nos cuesta asimilar o entender como Job, porque Dios quiere trabajar en ese sufrimiento. Oh, aleluya. Difícil de entender. Usted, creo que al igual que yo, pudiera contar con los dedos de su mano las veces que le ha reclamado a Dios por no escucharte. Le ha reclamado a Dios. Le ha reclamado a Dios por su falta de empatía en los problemas que sufres. Le ha reclamado a Dios por su silencio. En esta historia vemos que sí, Dios escucha y se lo deja bien claro a Job. Mientras escribía el sermón, me hacía esta pregunta: ¿cuántas veces he cuestionado las decisiones de Dios? ¿Cuántas veces le he reclamado al Señor, exigiendo mi derecho, dándole la lista de lo que yo he hecho por Él? Me he portado bien, vengo a la iglesia, doy mis diezmos, mi ofrenda, estoy aprendiendo de la palabra, soy un hombre y una mujer buena. Entonces le damos la lista a Dios. ¿Quién eres tú para cuestionar mis decisiones?
¿Se imagina poniéndonos Dios a nosotros en el banco santo, diciéndonos: ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Quién eres tú, Gonzalo, para cuestionar mis decisiones? Delante de Dios somos unos pequeños seres diminutos, pero también somos sus hijos. Y eso lo sabe Dios, porque el precio que pagó Jesús fue alto. Pero es la manera, la posición donde nosotros debemos ir a Dios y pedirle al Señor. Debemos pedirle primero, como dijo el rey David, que nos examine, y después examinarnos nosotros si realmente estoy en sus caminos, si realmente he creído en Dios, si realmente Él ha transformado mi vida, si realmente soy un cristiano verdadero que acepta el sufrimiento que puede venir a mi vida. Jesús dijo: en el mundo encontraréis aflicciones. Él no prometió una casa en la cordillera. Él no prometió un pasar abundante de cosas en la vida. Él prometió vida eterna. Él prometió aflicciones. Él dijo: yo no tuve dónde recostar mi cabeza. Un hijo de Dios debe aceptar lo que Dios le da. Y como sus hijos, dice la Biblia, que debemos buscar el reino y lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. Somos sus hijos. Él quiere lo mejor para nosotros, pero lo primero para Dios es que nosotros entendamos que el paso por este mundo es corto y que la eternidad viene pronto para sus hijos. Eso es lo importante para el Señor. Vamos a leer los versículos del 8 al 11 de este capítulo hermoso. Dios sigue hablando. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Job sabía, al igual que nosotros, que el mar tiene límites. Sabía que Dios había establecido estos límites. Lo que no sabía era cómo Dios logró encajonar el mar en su lugar. Sabe que ahora que estuve en Chile, tuve la oportunidad de estar en el mar. Muchas veces sentado frente a la costa me preguntaba en ese momento por esa cantidad de agua que hay en el mar. Con toda esa fuerza, con todo ese poder, se mantiene en su lugar. Pareciera respetar el lugar que Dios le dio, aunque algunas veces sale, pero vuelve al lugar donde le fue ordenado estar. Así como Job, no entendemos este milagro de la creación, pero sí podemos entender que Dios es todopoderoso y es creador de todas las cosas. No podemos entender a Dios, pero podemos ver las maravillas de Dios. Podemos ver la autoridad de Dios en la creación. Mientras pensaba en esto, pensaba en un ejemplo y se lo quiero dar. Mateos 8, 23 al 27. Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué está durmiendo? Si afuera hay una tormenta tremenda, parece que el barco se va a desarmar. Los discípulos tuvieron miedo y fueron a despertarlo. Maestro, despierta que morimos. Ayúdanos. De pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Jesús estaba dormido. El 25 dice: llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le contestó: ¿por qué tienen miedo?
Pero ¿por qué esa pregunta? Si la barca se está desarmando, vamos a morir. Mira el diagnóstico que me dieron. Mira lo que está pasando. Señor, sálvame. ¿Por qué tienen miedo? Dice Jesús. Hombres de poca fe. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó. El barco estaba moviéndose. Ya se desarmaba el barquito. Se paró, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? Jesús puede venir y calmar tu tormenta. ¿Pero qué va a decir? Fe, iglesia. Fe en lo que se le ha predicado toda la vida. Fe en lo que está escrito en su palabra. Fe que Él hará, que Él trabajará. Fe que su voluntad es perfecta y no añade tristeza. Fe que te voy a acompañar. Aunque no hubiera calmado la tormenta, aunque no hubiera calmado los vientos, Él estaba en la barca. Aunque no se calmen los vientos, aunque la tormenta siga rugiendo fuerte en tu barco, ten fe que Jesús está arriba de tu barco. Está arriba de tu barco, de mi barco, y me acompañará. Aunque suframos y tengamos temor, Él está ahí y algo quiere enseñarnos. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar su autoridad? ¿Quiénes somos nosotros para rebatir sus decisiones? Podemos pedir misericordia, pero no exigirla, que es diferente. Podemos ir como un hijo a pedir misericordia, pero no exigirla. Jesús les dice que su fe era pequeña. No debían tener temor si Él estaba con ellos. El momento de terror que vivieron los discípulos no es comparable con la seguidilla, ¿cierto?, de dolor, de eventos, de vivencias que tuvo Job. Pero de la misma manera que Jesús reprendió su falta de fe, Dios recrimina la falta de conocimiento de Job. Conocimiento de quién Él era. Y esto es importante entenderlo en esta mañana, amado, ya que nos traerá consuelo en medio de la tormenta. Debemos entender que Dios está con nosotros en medio de la prueba. No lo vemos quizá en el momento, lo sentimos lejos quizá en el momento, quizás sí lo sientes de esa manera. Pero recordemos que aunque Él pareciera que no está atento, sí lo está. Sí lo está. Dice su palabra que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la prueba. Dice su palabra que Él es nuestro socorro en medio de la prueba. Dice su palabra que pondrán venir 10,000, 20,000 a atacarte y no te tocarán, que caerán delante tuyo. Dice su palabra que Él es el que calma las tormentas de nuestra vida. Dios está hablando. Sigue hablando el Señor de los versículos 12 al 21. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Le está diciendo Job, ¿tú hiciste esto? ¿Has mostrado tu Job al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú, Job, hasta la fuente del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te has sido descubierta las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú, Job, hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Porque ¿de dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas la senda de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido
y es grande el número de tus días. En ese momento, con estas preguntas, Job debe haber estado extasiado con tantas preguntas. Job creía que él tenía las respuestas a muchas interrogantes. Recordemos que él era considerado un hombre sabio. Su entorno iba y le preguntaba y hablaban con él. Pero después que le comenzaron a ocurrir todas estas calamidades, se dio cuenta que en realidad en esta conversación con Dios él no sabía nada. Muchas veces creemos que lo sabemos todo, ¿cierto? Yo las sé todas. Yo puedo caminar solo. Yo no necesito de nada. Yo soy autovalente. Dios le dice a Job: ¿tú sabes todo esto? El punto para Dios en estas preguntas era que Job se diera cuenta que el conocimiento que él creía que tenía era limitado. Era limitado, amado. Tenemos conocimiento limitado de las cosas. Incluso con los avances científicos que hay, es limitado el conocimiento. A veces creemos saber más que Dios y le queremos ayudar. Decidimos nuestra vida sin consultar a Dios. Yo creo que esto es lo mejor para mi familia. Yo creo que esto es lo mejor para mi vida. Y voy a planear mi vida de aquí a 30, 40 años. Y voy a ahorrar y voy a hacer esto. Y voy a pasar una vejez tranquilo. ¿Qué pasa si Dios viene mañana por ti? ¿Qué pasa si en un descuido haces así y no miras si viene un auto y se fue tu vida? ¿Qué es mejor para ti? Para mí, conocer a Dios. Estar preparado siempre. A veces no le preguntamos a Dios porque creemos que lo sabemos. A veces le creemos más a la televisión que a la palabra. Le creemos más al asesor financiero que a lo que Dios habla en su palabra sobre finanzas, administración y mayordomía. Creemos saberlo todo. Lo disfrazamos con nuestra rebeldía, con una falsa humildad como Job. Creemos ser perfectos espiritualmente, pero no lo somos. Porque muchas veces cerramos por la falta de conocimiento y la falta de escuchar a Dios. Porque muchas veces nosotros hablamos como el pastor el domingo. Hablamos. Y no dejamos escuchar a Dios, hablar a Dios, perdón. Job deseaba escuchar a Dios, lo deseaba. Cuando Dios le confrontó, ¿qué confrontó? Su liderazgo, su conocimiento, su humildad. Parecía que tenía todo esto, pero en su corazón había orgullo. Somos orgullosos cuando no escuchamos a Dios. Nos escuchamos a nosotros mismos y decimos: qué bien la hiciste, Gonzalo. Mira, te funcionó el negocito. Viste que no necesitaban nada. Qué inteligente que eres, Gonzalo. Yo no necesito a Dios. ¿Qué confronta el Señor o nos confronta en esta mañana a nosotros? Confronta, como dijo el título, nuestra ignorancia de quién es Él. Él no es nuestro Diosito. Él no es nuestro Diosito. Él es nuestro Dios. Clamamos al Creador de todas las cosas. El salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Su palabra dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder y la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Aleluya. Su palabra dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Su palabra dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Grande y maravillosas son tus obras, Señor. Job reconoce su orgullo en ese momento, su ignorancia en ese momento de quién era Dios. El capítulo 40 del libro de Job, versículo 4, mire cómo responde Job. He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Estaba humillado delante del Señor, asustado, el torbellino, la voz potente del Señor. He aquí, yo soy vil. ¿Qué te voy a responder, Señor? Mi mano pongo en mi boca. Pasaron 40 capítulos para que Job fuera confrontado por Dios y entendiera que no era perfecto como él creía. Una reacción tan humana. Creemos que somos perfectos. Nos cuesta reconocer que somos faltos delante de Dios, que no somos tan perfectos como yo creía. Otra versión dice: ¿qué podría responderte si soy tan poca cosa, Dios? ¿Sabe que frente a la santidad de Dios y a su perfección, Job reconoce que había algo que no estaba bien con él? Y en esta mañana el Espíritu Santo quiere confrontarnos para que nosotros contra la pared digamos: no hay algo que me está quitando de acercarme, de relacionarme, de entender la palabra. En esta mañana el Señor te va a empujar para que puedas reconocer que has sido orgulloso, que has ignorado la palabra del Señor que es hablada cada domingo, que el Señor quiere mucho más para ti que las bendiciones que te puede dar, que el Señor quiere hablarte cada día y que tú entiendas y que nosotros entendamos que somos sus hijos y que debemos caminar nuestra vida como hijos de Dios, apartados del mal, rectos, íntegros. Eso es lo que Dios está diciendo en esta mañana. Hay algo que no está bien, dice Job, y puso su mano en su boca para no hablar, porque sus palabras en ese momento no serían las adecuadas. El Salmo 37 dice que se debe guardar silencio ante el Señor y esperar con paciencia su ayuda. Proverbios 17 dice que es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Proverbios 10 dice que hablar mucho es de tontos y saber callar es de sabios. Aleluya. Versículo 5 del capítulo 40. Job hablando: una vez hablé, estaba intimidado. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Cuando habla Dios, lo más sabio es dejar de hablar nosotros. Eso es lo más sabio. Dios quiere hablarnos, pero muchas veces nuestra mente, nuestra boca se expresan más rápido de lo que debiera. Yo iré, te serviré, iré a las naciones, Señor. Te entregaré mi vida. Te ofrecen un trabajo bueno y se olvidó. Las naciones, las predicaciones, las enseñanzas. Señor, si me das un carro, te prometo que voy a llevar a los hermanos y voy a llegar y voy a ir y voy a llegar a la hora. Ni los hermanos, ni la hora, ni venir. Señor, si tú me sanas, yo estaré todos los días agradeciendo. Y te olvidas. Porque a veces nuestra boca es más rápida que nuestra mente. A veces no escuchamos, no oímos lo que el Señor quiere decirnos.
¿Cómo nos habla Dios hoy? Dios sigue hablando a través de su palabra, ¿cierto? A través de su Hijo Jesús, a través de su Espíritu Santo, a través de manos que Dios usa, que vienen y sienten una palabra del Señor revelada y van a ti y te dicen: esto me dijo el Señor para ti, amado. A través de la alabanza Dios habla. Cuando expresamos eso artístico que hay en nosotros, esa voz. Tú me puedes decir: pastor, yo no canto tan bien. Eso no es importante para el Señor. Es importante para nosotros los que escuchamos, pero para Dios no. ¿Qué está buscando Dios? Un corazón que lo alabe en espíritu y verdad, de una forma verdadera y profunda. La ignorancia de Job le llevó a pensar que era injusto lo que estaba viviendo. Lo dije la semana pasada. Muchas veces cuando estamos en el sufrimiento decimos: esto es injusto. Yo soy bueno, Señor. Mi mamá, cuando ve la televisión allá en Chile y ve a las personas que andan haciendo mal y robando y chocan con otro auto, las personas buenas mueren y ellos salen así medios machucados, decimos en Chile, y salen vivos. Y mi mamá dice: pero ¿cómo? Estos son de goma, no les pasa nada. Ella reclama así. Y uno cuestiona porque se siente justo. Pero Dios, cuando escarba, al igual que la vida de Job, encuentra. Todos los que estamos sentados acá, si Dios escarbara, encontraría algo que tenemos que cambiar. No somos tan buenos como nosotros pensamos. Él es el único bueno. Y si en esta mañana esta palabra nos está diciendo todo esto, es que quizás hay alguien en la multitud que necesitaba escuchar esta palabra. Dios me pegó a mí primero. Toda la semana, mientras pensaba, escribía, meditaba, estudiaba, sentía que Dios me cacheteaba de la entrada aquí, cuando oraba aquí para allá, bien cacheteado por la palabra. Porque primero para mí. Yo no puedo predicar algo que yo no vivo. No puedo sermonearlos de algo que yo no vivo. Yo no puedo hablar algo que Dios no me haya hablado a mí primero. Hay algo en tu vida, Gonzalo, que tienes que cambiar. Hay algo en tu vida, iglesia, que tienes que cambiar. El punto es que Job no sabía lo que Dios sabía de su vida. Él sabía que era recto, apartado del mal, respetado. Se paraba en las puertas de la ciudad, venían los jóvenes, le pedían consejo. Su familia era perfecta, su casa era perfecta, sus posesiones eran innumerables. Él creía que era un hombre perfecto. Nuevamente, Dios no cuestionó la integridad de este hombre para nada, sino su orgullo, su orgullo, su orgullo, el cual estaba bien escondido en el corazón de Job. Yo no sé qué tienes escondido en tu corazón. Yo no sé con qué estás peleando y luchando. Yo no sé qué piensas en las noches. Yo no sé qué miras. Yo no sé lo que escuchas. Pero Dios sí lo ve. Dios sabe. Y por algo permitió que predicáramos esto en esta mañana. Dios descubrió el orgullo en la vida de Job. ¿Y qué quiere enseñarnos para terminar el Señor en esta mañana? A que le demos importancia al conocimiento de su palabra, a no ser ignorantes de su palabra, a dejarlo hablar a Él, aprender a callar. A veces somos como nuestros hijos que nos reclaman
Nosotros tenemos a Lucas que tiene 15 años y tú le explicas y él dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Hijo, es por acá. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por favor, hijo, ¿entiende? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y al final tú dices, porque yo soy el papá y la mamá. Y a veces decimos, le agregamos la palabra, mientras esté bajo este techo, usted me respeta. Mientras esté bajo este techo, usted haga lo que yo quiero. Y Lucas dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y tratamos de enseñarle con la palabra. Más Marisol que yo. Bastián sigue preguntando ¿y por qué? ¿Cierto, hijo? ¿Y por qué? A veces somos como nuestros adolescentes. Somos cristianos adolescentes. No hemos logrado pasar esa barrera. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué? ¿Sabe? Desde que me bauticé y vine a la iglesia me vinieron todos los problemas, así que me vuelvo para atrás. Era mucho más fácil la vida. No era más fácil la vida. Era una vida más triste, más vacía. Porque ¿qué necesitábamos? ¿De la fiesta? Necesitamos de algo externo para sentirnos bien. Pero cuando eso externo se terminaba, la fiesta, ¿qué pasaba? Los que pasaron por ahí, el vacío seguía, se mantenía. Pero cuando tenemos a Cristo, todo cambia. Caminamos por las mismas calles que camina toda la gente, compramos los supermercados donde toda la gente camina, somos parados por la policía como toda la gente. Y me pasó a mí. Tenía el auto de Marisol con un ojo cerrado así, mala la luz. Y le dije a Marisol, lo voy a arreglar mañana, no te preocupes, vamos al trabajo. En las 7 veo a la policía adelante y como todo buen cristiano empecé a bajar la velocidad por si un milagro no me dejara que el policía me viera. Señor, hazme invisible, aunque yo sabía que yo cometí el error. Hazme invisible, que se vaya, que nadie lo detenga. Y empezó a bajar la velocidad el policía. Yo la bajaba y él la bajaba, estábamos así los dos para atrás. Dije a Marisol, no nos queda más que adelantarlo, lo adelanté y pum, atrás. No prendió las luces, yo creí que iba leyendo la placa algo y doblé ahí cerca de Walmart. Y yo dije a Marisol, apróntate porque aquí nos pararon. Hay que usar todo el inglés que tenemos. Señor bendito. Que sea hispana, Señor, que sea hispana. Era americana. Me pide la licencia, se me había quedado en la casa, hermano. Llamamos a Bastián le sacó una foto. Aquí está mi licencia. Muy bien, me dijo, está bien. Se fue a... ¿Por qué le estoy contando esto? Pero se lo voy a contar igual. Todos pasamos por todo, por eso le estoy contando. Se demora atrás, yo dije algo está pasando. Marisol, estuvimos en Chile, el seguro del auto está activo porque está AutoPay, pero la tarjetita está vencida. Señor bendito. Llamando, mándame la ID por favor a la aseguradora. Viene la policía y en el momento que pone su cabecita para adentro con la luz así y trae el warning y trae la multa por el seguro, me dice, yo le digo, tengo seguro. Me miró y Marisol la habló de Chile, del calor, del frío, de la nieve, y por ahí la dimos vuelta un poquito. Tomó el papel, se lo llevó y dijo, vaya, no tiene ninguna multa, pero arregle la luz. Nos salvamos. Al otro día, donde Camilito en su taller, arreglando al tuerto. Aprendemos. Yo le decía a los hermanos, maneje tranquilo, ponga el intermitente, ¿cómo le llaman ustedes? La direccional, con los todo al día. Y el pastor no tenía licencia, de la luz quemada y sin seguro. Perdóname, Señor. ¿Qué aprendemos? A callar. Y lo último, aprendemos que su voluntad es perfecta en nuestras vidas, aunque no lo veamos en este momento.